Buenas noches, ¿qué tal? Dios les bendiga. Vamos a continuar con las transmisiones que hemos estado teniendo. Hace una semana, pues, aún seguíamos leyendo los libros de Hechos, todos los capítulos del libro de Hechos. Entonces hoy vamos a continuar con la lectura de Hechos, capítulo 22, verso 30 y 23, versos del 1 al 11. Vamos a leer la palabra del Señor y esperamos que cada uno de ustedes pues puedan buscar ahí su Biblia, eh, buscar la cita bíblica, leerla y también poder compartir este link si así lo desean para que más personas puedan aprovechar lo que es de las transmisiones de estos temas que estamos impartiendo de parte de la Iglesia Filadelfia BDM. Entonces, busquemos en nuestra Biblia el libro de Hechos. De las transmisiones. Muy bien. El libro de Hechos. Un saludo especial a Anthony Figueroa, que ya está conectado con nosotros. Eh, entonces, estamos en Hechos 22:30, 23 del 1 al 11. El tema de esta noche es Jesús está en la obra de Dios. Pero antes de iniciar, vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que Él bendiga esta actividad, que Él nos acompañe y que juntos podamos aprovechar hoy lo que Él quiera explicar acerca de su palabra. Siempre hay cosas nuevas que aprender. Mientras más aprendemos, mejores podemos hacer las cosas delante de los ojos de Dios. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, porque tú nos has dado vida, porque nos has dado salud, porque nos permites estar, Señor, reunidos en esta ocasión, aunque sea no cerca, distantes, podemos estar en diferentes ubicaciones, pero tu sentir es el que nos une, bendito Dios, para que podamos leer, estudiar tu palabra, escudriñarla, atender a tu palabra, abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para que sea grabada, Señor, y que nosotros podamos ponerla en práctica, bendito Dios. Trae siempre enseñanza, revelación, Señor, de tu palabra, y ayúdanos, Señor, porque nosotros somos simples seres humanos, pero con tu ayuda, con el Espíritu Santo, nosotros podemos recibir cosas buenas, cosas que vienen de ti, Señor, de lo alto, para poder seguir en este camino, Señor, en esta tierra, y poder obedecer a ti, Señor, a tu palabra y a todo lo que tú ordenas, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 22, verso 30, dice la palabra del Señor. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces, Pablo eh, estaba siendo acusado, juzgado, eh, sin ni siquiera tener un juicio. Ya querían cometer faltas delante de él. Incluso lo encadenaron, lo amarraron, lo ataron para que él estuviera quieto. Entonces muchas cosas se presentaban en este escenario, ¿verdad? Y dice que
a él le soltaron las cadenas, pero no fue solo así de buena gente, sino porque Pablo también hablaba con autoridad y decía, miren, yo soy romano, miren, yo no estoy cometiendo faltas. Entonces, importante esto que hacía Pablo, ¿verdad? Él no era un peleonero, él estaba predicando la palabra de Dios, enseñando acerca de Jesucristo y, y no trataba de no fallar delante de los ojos de Dios. Y en esta ocasión dice que mandaron a venir a los principales sacerdotes. Ya sabemos quiénes son los principales sacerdotes, los que gobernaban en las sinagogas, ¿verdad? En las actividades que tenían, ¿verdad? De todo lo que tenga que ver con la enseñanza de las religiones, costumbres, de la palabra de Dios, porque realmente no todos podemos decir de que somos enseñados de parte del Padre, ¿verdad? Hay un montón de personas, un montón de iglesias, costumbres, tradiciones, y incluso hay personas bien estudiadas que piensan que por los conocimientos humanos están agradando a Dios, pero realmente lo que nos va a servir a nosotros es agradar a Dios obedeciéndole a Él. Y en esta ocasión dice que estaban los principales sacerdotes y todo el concilio. ¿Qué era el concilio? El concilio era llamado, pues en estas versiones de la Biblia, más adelante en las siguientes traducciones ya era nombrado como el Sanedrín. Resulta de que era una autoridad, eran los principales, los líderes de las sinagogas, de los que aplicaban todo lo que era relacionado con las escrituras, en teoría. ¿Por qué? Porque estas personas creían que tenían todo el conocimiento de parte de Dios y más bien torcían todo lo que era de las escrituras de nuestro Dios. Entonces Pablo dice que fue llevado delante de ellos y fue presentado. En el verso 23 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Realmente estas palabras de Pablo impactantes, ¿por qué? Porque nosotros si nos escudriñamos a cada uno a sí mismo, ¿será que podemos decir delante de los hombres, delante de las autoridades, delante de los que están en contra de Dios y delante de Dios podemos decir, yo tengo una buena conciencia, he vivido delante de los ojos de Dios hasta el día de hoy? ¿Será que nosotros podemos decir esas palabras? Impactante lo que hacía el apóstol Pablo en esta ocasión. Y él no estaba ante su gente, digamos, predicando o dando enseñanza, sino que él estaba frente a personas que le acusaban, que querían matarle, que querían hacer cosas malas a su persona. Y lógicamente, esas cosas eran en contra de la voluntad de Dios. Sigamos con la lectura. Hechos 23:2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. El sumo sacerdote Ananías le dieron de nombre sacerdote, pero en esta época lo que pasaba es que podían hoy nombrar a un sacerdote y que no proviniera de la descendencia de Aarón, ¿verdad? Que esa era lo normal en todo lo que era de los judíos, de los israelitas, de la gente que buscaba a Dios, ¿verdad? Entonces dice que ponían a un sacerdote y duraba poco tiempo
por cualquier motivo lo quitaban, ponían a otro sacerdote y así. Pero realmente Ananías era un hombre malo, perverso delante de los ojos de Dios. Le gustaba hacer las cosas mal. Entonces, en esta ocasión dice que él aparte le llevaba un odio de ya de tiempo atrás a Pablo. Porque Pablo quería hacer todas las cosas bien, mientras que Ananías hacía las cosas malas y no hacía las cosas a favor ni de las personas ni de Dios, sino que más a su conveniencia, a lo que a él le interesaba. Era una persona realmente con un cargo que no le correspondía, pero él era el sacerdote en ese entonces. Verso 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley, me mandas golpear? Es algo bien fuerte lo que hablaba aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque uno de los líderes lo manda a callar golpeándolo en la cara, en la boca. Y él ciertamente dice algo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, podemos confiar. De que si a nosotros alguien nos hace daño, nosotros no tenemos que defendernos, no tenemos que actuar con violencia, ni tampoco actuar humanamente, ni demoníacamente, digamos, para defendernos. Jehová peleará nuestras batallas. Dios es nuestro Padre. Él estará al cuidado de nosotros. Verso 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Aquí vemos de que un montón de gente, yo no sé, no podría yo decirles de que todos eran malos, pero muchos eran malos, otros pues ahí andaban más o menos, otros eran engañados por las autoridades religiosas, eran engañados por los líderes de las sinagogas, eran engañados por los sacerdotes. Entonces todo lo que el sacerdote decía creían que era lo cierto, lo correcto. Ese es un problema. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, no debemos de confiar todo en el hombre. Confiar solamente en Dios. Y también confiar en las personas que Dios ha puesto en esta tierra para hacer su obra. Pero de lo contrario, nosotros debemos basarnos en las Escrituras, pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, que nos dé entendimiento y que podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es. Aquí estas personas decían que no ofendieran al sumo sacerdote de Dios, pero realmente estas personas se iban más por lo que un líder religioso estaba diciendo que lo que era realmente lo correcto. Sigamos con la lectura. Hechos 23:5 dice, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Una gran verdad presentada aquí por Pablo. Primero que Pablo andaba en un lugar, andaba en otro, se iba a varios lugares. Y con muchos cambios de sacerdotes, él que sabía cuál era el nombramiento que los romanos habían hecho en ese entonces. Y él pasaba por Jerusalén, pero no se mantenía ahí. Entonces él no estaba mintiendo, estaba diciendo que no sabía que él era el sacerdote o sumo sacerdote, ¿verdad? Y una gran verdad mencionada aquí dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pero Ananías no era un príncipe del pueblo de Dios, era un sacerdote nombrado por humanos, una persona mala, perversa. Pero lo que sí es cierto es que a nosotros, los hijos de Dios,
nos toca que padecer mucho. Somos príncipes del pueblo de Dios. No somos cualquier cosa. Por eso es que cuando alguien nos insulta, nos ofende, nos reta, hacen cosas deshonestas, hacen cosas para que nosotros nos molestemos, a quien están provocando ofensa es a Dios. Y tenemos la palabra del Señor que nos dice que nosotros somos príncipes de un pueblo escogido, que es el pueblo de Dios. Así que, cristianos, hermanos en la fe, tratemos la manera de que no salga nuestro hombre viejo para actuar contra las cosas, contra las gentes, personas que nos quieren hacer daño o nos hacen daño. Tratemos de que Dios sea el que arregle cada situación. Yo sé que es bien difícil, me han pasado un montón de cosas. Gente que me maltrata, otros que me retan para que nos peleemos, otros que somatan mis pertenencias, otros que hacen cosas que me molestan a mí. Y como decía alguien por ahí, de que yo sea tranquilo no significa que no pueda golpear a alguien, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios ya no estamos para golpear a nadie. Tenemos habilidades, tenemos cosas, digamos, que hemos aprendido aquí en la tierra. Pero a pesar de eso, tenemos que dejar abajo eso. Tal vez antes éramos inteligentes para hacer cosas malas, negativas, pero no es con esa sabiduría que debemos andar. Debemos andar con la sabiduría de Dios. Eso sí, que sea Dios el que nos tranquilice, que nos dé paz a nuestras vidas, para no cometer falta, para no defendernos con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades, y que sea Él el que se encargue. Es difícil, pero debemos hacerlo y tenemos una recompensa grande con nuestro Dios. Sigamos con la lectura. Verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Muy inteligente Pablo, pero muchas veces nosotros somos inteligentes y no se nos ocurre ni qué decir cuando estamos enfrente de un problema, de una situación difícil. Por eso es importante orar, escuchar la voz del Espíritu Santo, escuchar la voz de Dios, porque Pablo en esta ocasión fue guiado por el Espíritu Santo para poder confundir a las personas que estaban en su contra, que eran todos prácticamente. Y lo que pasó ahí es que los confrontó y los saduceos no creían en Cristo ni en la resurrección y un montón de cosas. Entonces ahí fue donde se dividieron ellos. ¿Quiénes ellos? Saduceos y fariseos. Sigamos con la lectura. Verso 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ¿sí? Ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces ahí entraron en confusión unos contra otros y se peleaban y fue un escenario, pero de aquellos alarmantes donde decimos, qué problemón que está pasando ahí. ¿Y qué pasó ahí? Que todos están alegando, todos se quieren golpear, se empujan. Pero no creamos que en esta ocasión solo ellos, sino que Pablo estaba ahí en medio, porque era el que tenían como acusado, al que estaban juzgando incorrectamente, injustamente. Entonces, algunos me imagino que lo estaban forcejeando también a Pablo, lo empujaban o querían golpearlo, ¿verdad? Verso 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían, diciendo,
ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Muchas personas que estaban acá reunidas, prácticamente haciendo lo malo, juzgaban incorrectamente, no utilizaban la justicia, pero en esta ocasión Dios tuvo que enviarles un mensaje para que entendieran que no deberían de enfrentarse a Dios. Ese conocimiento no lo obtiene el hombre solo por leer, por estudiar o por creerse muy bueno. Tiene que ser enseñado por el mismo Dios, o Él envía un mensajero para que nosotros entendamos en esta cabeza que realmente es Dios el que está hablando cuando nos están dando una profecía, cuando están predicando, cuando están evangelizando, cuando nos están dando una enseñanza, cuando están dando algo de parte de Dios. Solo es Dios el que nos puede hacer entender de que esas cosas son de Él. Y en esta ocasión Dios los encaró. Verso 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Dios siempre nos va a proteger y va a usar cualquier medio, hasta las autoridades, un líder, un jefe, un maestro o una persona que tal vez no hace tantas cosas buenas, ¿verdad? Dios va a poner siempre los medios para que nosotros no, no obtengamos cosas malas, para que seamos protegidos, para que seamos cuidados, para que obtengamos un reconocimiento, para que seamos apartados del mal. En esta ocasión no solo querían juzgar mal a Pablo, sino que también querían provocarle la muerte. Pero Dios siempre nos va a cuidar. Eso es importante en nuestras vidas. Y verso 11, que es la parte vital e importante en este mensaje, así como lo dice el tema, Jesús está en la obra de Dios. Eso lo vamos a comprobar en este versículo. Dice Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo estaba asustado, desanimado, con miedo, porque nosotros podemos ser hombres, mujeres así, valientes, pero ya de que se enfrenten un montón en contra nuestra, que nos juzguen, que nos quieran golpear, que nos golpeen, que nos maltraten y que nos quieran matar, encerrar, meternos presos. Eso era preocupante. Entonces Pablo estaba como que apagado en este momento. Y el Señor le visitó y no era la primera vez que Jesús se le presentaba a su vida. Jesús va a estar ahí en esos momentos difíciles de nuestra vida. Jesús va a estar en los momentos de felicidad. Jesús va a estar mientras nosotros le seamos fieles, mientras nosotros creamos que Él está con nosotros. Imagínense qué tanto ánimo pudo haber recibido Pablo. Él se alentó nuevamente. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, mira, así como testificaste en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A nosotros cuando nos dicen, mira, haceme el favor de hablar de la palabra del Señor en tu casa. Cosa difícil porque ahí capaz que empiezan a decir, pero vos sos cristiano, vos sos evangélico y no haces tales cosas. O con nuestros amigos, o con nuestros familiares, vecinos, ¿verdad? Es bien difícil predicar enfrente de los que conocemos. También con desconocidos, pero en esta ocasión el Señor estaba presente. Jesús estaba presente alentando a Pablo y diciéndole, qué bueno
que testificaste de mí en Jerusalén. El que si se convierten o no, no es cuestión de nosotros como humanos, como obreros, es obra de Dios. Nosotros somos encargados de dar el mensaje con una o con muchas personas a donde Dios nos guíe. Lamentablemente muchos cristianos se han apartado de la iglesia, del llamado, de la obra, del talento, de ese don, de ese ministerio que Dios les ha dado. Es importante hacer la obra del Señor, utilizar cualquier medio. Si nos quieren cerrar esta red social, Dios nos dará los medios para utilizar otra red social. Por favor, hijos de Dios, si somos hijos de Dios, nuestro Padre va a darnos todos los medios. Algunos dirán, usted porque tiene pisto. Si supieran cuánto de ingresos he tenido en estos últimos meses. Pero el Señor no nos abandona. Él nos da alimento, nos da protección, nos da vida, nos da salud, nos hace de todo y nos da de todo, porque Él es nuestro Padre. Oremos en esta hora. Gracias, bendito Dios, porque nos has permitido leer tu palabra, poder realizar esta actividad. Es por tu gracia y tu misericordia que hemos podido hoy estar aquí delante de ti haciendo tu obra, bendito Padre. Úsanos, bendícenos, Señor. Te pido por mi vida, por mi familia, por los que han escuchado esta transmisión, por sus familias, que tú nos cuides, nos guardes, Señor. Levanta, por favor, a tu pueblo, bendito Padre. Sabemos de que tú tienes cosas grandes, cosas buenas para todos los que te seguimos. Te adoramos y te exaltamos en esta hora. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias a todos los que nos han escuchado en esta transmisión.